Entonces, hablando sí sobre el tema del resplandor, fíjense lo que dice en el versículo 18. Dice, pero todos nosotros con el rostro, perdón, el 18 del capítulo anterior, se lo escribí ahí, dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Sí? Acuérdense, esperen que se me salió la diapositiva de vuelta. Acuérdense entonces de que va a venir hablando sobre el resplandor, ¿sí? ¿Por qué es esto tan importante? Porque yo quisiera que podamos leer, ¿sí? ¿Qué es lo que habla, ¿sí? El pasaje que vamos a ver hoy sobre el resplandor, ¿sí? En el versículo 4, de los pasajes que leímos, ahora sí, perdón, son un montón de pasajes. En el versículo 4, ¿alguno me puede decir de qué habla el resplandor? Yo se los leo, dice. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué resplandece acá? El Evangelio, ¿sí? Dice, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Sí? Ahora, yo pensaba, ¿no? En nuestras vidas, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién me puede decir así, muy por arriba, qué es el Evangelio? Para las personas que son nuevas, para las personas que es la primera vez que vienen, ¿qué es el Evangelio? A ver, alguien que me levante la mano y que me lo diga en algo sencillo. Acá, Diana. La mejor noticia, me encantó. ¿Alguien más? El Evangelio, ¿qué es? Somos todas hijas de Dios. Buenas noticias, muy bien. Nos vamos ahí a lo literal de la palabra, buenas noticias. ¿Sí? Vamos a buscar qué es lo que la Biblia dice sobre el Evangelio. ¿Sí? Acá yo le pedí a dos hermanas que me busquen estos versículos. ¿Sí? 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Sí? Y la otra hermana que es Juan 3, 16 al 18. Pueden buscar si quieren mientras alguno de estos versículos, así los leemos. ¿Quién tiene 1 Corintios? Allá, ya tenemos el micrófono, muy bien. ¿Leo? Lea. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, ¿este también? No, ahí nomás. Muy bien, dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es un pasaje bastante claro de lo que es el Evangelio. Juan 3:16, conocidísimo, pero fíjense que viene con los otros versículos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, tenemos el Evangelio en miniatura, ¿sí? Lo que conocemos acá. ¿Sí? Hermanas, ahora, hablándolo y explicándolo un poco, ¿qué es el Evangelio para nosotras? ¿Sí? El Evangelio, yo lo que anoté acá, es cualquier cosa menos algo común o normal. ¿Sí? El Evangelio es algo milagroso. ¿Sí? El Evangelio es una realidad, empecemos por eso, una realidad maravillosa de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Seamos conscientes de esto. Dios eterno, creador, soberano del cielo y de la tierra, se encarnó, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, sin cometer ningún pecado. No solo que vivió, sino que murió en una cruz. ¿Sí? Su resurrección fue maravillosa. ¿Sí? ¿Para qué con todo esto? Para darme vida, para darme a mí un regalo inmerecido. ¿Sí? Entendamos lo maravilloso de este mensaje. ¿Cómo puede ser que el Evangelio, ¿sí?, no sea nuestro motor cada día? ¿Sí? El Evangelio debería atravesar nuestro día a día, cada minuto de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo tan maravilloso, es algo tan sobrenatural, hermanas, que nuestras vidas no deberíamos estar un minuto sin pensar en esto. Debería ser el motor que nos levanta cada mañana a querer estar más cerca de Cristo. ¿Sí?
Por eso yo quería que empecemos repasando este concepto del Evangelio en esta tarde / noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Dijimos que íbamos a hablar del servicio. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con el servicio? ¿No? En absolutamente todo, ¿sí? Vamos a leer en el capítulo 5 de 2 Corintios, que estábamos hace un rato. 2 Corintios 5, 14 y 15. Este también lo tiene una hermana. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien. Fíjense, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñe? Nos apura, nos apremia, yo le puse una definición acá, una presión que me causa una acción, ¿sí? Mi versión dice nos apremia, ¿sí? Hermanas, el amor de Cristo nos apremia. ¿Cómo no vamos a repasar primero lo que es el Evangelio? ¿Cómo no vamos a darnos cuenta de cómo no nos constriñe el Evangelio de Cristo, ¿sí? Cada día de nuestra vida el amor de Cristo nos constriñe, llegando a esta conclusión, que si uno murió por todos, entonces todos morimos por él. ¿Se entiende esto? O sea, estamos muertas, ¿sí? Ya no somos dueñas de nuestras vidas. ¿Se entiende esto? O sea, quiero que podamos entender la ira de Dios, la justicia de Dios cayó sobre su propio Hijo para que nosotras podamos ser salvas por gracia, que recibamos un regalo tan inmerecido y tan grande, ¿sí? Para que nosotras podamos vivir en esta vida de la forma, con la paz y con la tranquilidad que vivimos de saber que tenemos una eternidad asegurada en los cielos, ¿sí? ¿Cómo yo no voy a vivir, no voy a elegir diariamente vivir o morir diariamente por Cristo? ¿Sí? En la antigüedad, cuando un esclavo cumplía los años de servicio, que creo que eran 6 años de servicio los esclavos y de los israelitas, el amo lo tenía que dejar en libertad. Pero el esclavo, si tenía familia que le había dado su amo, o si quería de verdad a su amo porque era un buen amo, podía horadarse el lóbulo de la oreja con una lesna, una lanza, como un punzón, y servirle de forma voluntaria por amor por el resto de su vida, ¿sí? Tenía que ir delante de los ancianos de la iglesia además y hacer como un ritual en el cual él se horadaba la oreja y quedaba como esclavo de por vida, ¿sí? Hermanas, ¿cómo nosotras, o sea, viendo y repasando todo lo que Cristo hizo por nosotras, cómo no nos vamos a horadar de forma voluntaria, ¿sí? Y cómo no vamos a elegir diariamente ser esclavas de Cristo, ¿sí? Esto nos atraviesa la forma del servicio de una forma completa. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que el servicio ya también requiere sacrificio, ¿sí? Y el esclavo no es dueño de su vida, estamos muertas, como dice el versículo que leyó Cintia. Si uno murió, llegando a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para sí. ¿Entendemos lo que es esto? O sea, ¿dónde están mis intereses? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, lo que yo les quería que pensemos en uno de los puntos en esta noche, la forma en la que yo veo la cruz de Cristo y su redención impactan directamente en mi vida y afectan mi reflejo. ¿Se acuerdan de Moisés? Que les dije que íbamos a hablar sobre el reflejo del Evangelio, ¿sí? Bueno, este es el primer punto, ¿sí? La forma en la que yo veo la cruz de Cristo es el primer escalón que va a impactar mi reflejo en el Evangelio de Cristo, ¿sí? ¿Amo yo la cruz de Cristo, hermanas? ¿Cuándo fue la última vez que me compungí hasta las lágrimas al leer sobre la obra de Cristo por mí en la cruz? ¿Cuándo fue? ¿Mm? Pensemos cada uno en nuestro corazón. Esto es lo que el Señor me habló en primer lugar a mí, no es que yo se los vengo a traer a ustedes porque... ¿sí? Pero pensemos en nuestro corazón. ¿Amo a Cristo realmente? ¿Amo su obra? ¿Amo el Evangelio? Para poder amar a mis hermanas, tengo que amar a Cristo. Para poder servirles, tengo que amar a Cristo. Así que bueno, las motivo como primer punto a poder animarse, a horadarse el lóbulo de la oreja y a poder decidir cada día vivir como esclavas por amor de Cristo, ¿sí? Vamos a leer en el siguiente punto, ¿sí? Vamos a leer el versículo 7. ¿Alguna quiere leer el versículo 7 bien fuerte o la que esté cerca del micrófono? No sé dónde anda el micrófono.
Ahí la pago, me parece que lo tiene, ¿o no? Ah, no sé dónde está. El versículo 7 de 2 Corintios 4. Lea, Jime. 2 Corintios 4, 7. 7, ¿no? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Vasos de barro, ¿sí? Tenemos este tesoro que ya vimos que es un tesoro, ¿sí? Que ya vimos y ya entendimos que es algo maravilloso, que es milagroso, que es un tesoro, pero que dice Pablo que lo tenemos en vasos de barro, ¿sí? ¿Qué es un vaso de barro? En la antigüedad tenían como unas vasijas, que yo les puse esas porque justamente están rotas, porque eran las vasijas más comunes, más frágiles, más débiles, más reemplazables, porque eran económicas, porque estaban en todos lados, ¿sí? Porque eran las vasijas que se usaban para uso cotidiano, ¿sí? Las vasijas que trae Pablo en el original habla de vasija de barro cocido, ¿sí? Son vasijas muy, muy, muy sencillas, ¿sí? Que no son dignas de llevar un tesoro, claramente, o sea, si uno tuviera un tesoro nunca lo pondríamos en una cosa así como se ve ahí. Saben que en la antigüedad cuando hacían las vasijas o por ahí se rompían, para poder pegarlas las unían con cera las grietas del medio para que no se vean. Pero ¿qué es lo que pasa? La cera es un material mucho más, no es duro como la arcilla. Entonces vos lo exponés a la luz del sol y la cera se ve. Entonces se ven todas las grietas de la vasija, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar del resplandor de Moisés? ¿Sí? Saben que no es casualidad que Pablo haya elegido esta imagen de la vasija de barro. ¿Por qué? Porque el tesoro del Evangelio es el que tiene que resplandecer dentro de nuestras vasijas, ¿sí? Y muchas veces en nuestras vidas tenemos muchas grietas, ¿sí? Las grietas están puestas en nuestras vidas por un objetivo, ¿sí? Ahora, ¿qué grietas o qué grietas podemos tener en nuestras vidas? Muchas veces pasamos, o Dios permitió que a lo largo de nuestra vida pasemos por circunstancias difíciles, sufrimientos. Yo he aquí parada, en primer lugar, lo digo, ¿sí? Muchas veces el Señor permite sufrimientos en nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces el Señor permite situaciones de persecución laboral, ¿sí? Muchas veces el Señor permite, no sé, diferentes circunstancias que nos marcan, que nos tachan o que intentamos, no sé, que a nosotros nos dan vergüenza decir quizás y que nosotros intentamos tapar con cera para que la gente no las identifique, pero que esas grietas están puestas por Dios en nuestras vidas justamente para reflejar la gloria del Evangelio. ¿Sí? No son un fallo en el plan, hermanas, las grietas, los sufrimientos, no son un fallo en el plan, son un regalo de Dios. ¿Sí? Y están puestas para que el Evangelio y para que la gloria de Dios refleje más y más a Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Y este es el segundo punto que yo quiero que nos llevemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el servicio también vamos a pasar por situaciones de aflicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es fácil el trato con mi hermana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es fácil el servir a mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo ya no soy yo la que, como vimos en el primer punto, yo ya estoy muerta a mis propios intereses para poder tener los intereses de mi hermana en primer lugar. ¿Sí? Y no pensemos que eso es algo fácil, es re fácil de decirlo si quieren decirlo. Pero no es algo fácil. Vamos a leer lo que dice el versículo 8, el que leyó, el que estaba a continuación. Si hay alguien que sabe lo que era la aflicción en el servicio, era Pablo, el apóstol Pablo. Fíjense, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Por ahí yo tengo otras palabras acá, ¿no? Pero en general la mayoría son entendibles, ¿sí? Hermanas, no es fácil el ministerio, ¿sí? Pero yo quiero que entiendan esto, realmente la gloria de Cristo tiene que reflejar a través de las grietas que Él eligió para cada una de nuestras vidas. ¿Sí? No pensemos que los sufrimientos, que los momentos difíciles, que el trato, no sé, o que las asperezas con mi tal hermana son puestas ahí de casualidad. ¿Sí? Realmente el Señor pensó en cada una de nosotras con las grietas específicas para que la gloria del Evangelio refleje. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo que está en el capítulo 6, que lo voy a leer yo rapidito nomás. 6 del 3 al 6.
Dice, viene hablando Pablo, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Fíjense, ¿no? Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, como siervos de Dios, como esclavos, servidores, acuérdense de esto. En mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, conocimiento, en paciencia, en poder de Dios, en bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, y sigue describiendo y sigue describiendo. ¿Sí? Hermanas, si hay alguien que sabe lo que era el sufrimiento en el servicio, era Pablo. ¿Sí? Pablo, que él en una de las cartas también dice, o sea, día y noche, si pueden decir que hay alguien que sufre por la fe de mis hermanos, soy yo, que estoy constantemente velando en oración por ustedes. ¿Sí? Pero fíjense todo lo que él pasaba, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. ¿Sí? Acuérdense que las grietas en el servicio son puestas para la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que me desvelé por ayudar a una hermana que estaba pasando por momentos de dificultad? ¿Cuándo fue? ¿Sí? Saquemos de lado nuestros sufrimientos, nuestras cargas, nuestras marcas. Pensemos en mis hermanos, puntualmente en mis hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que dejé el último puchito de dinero que yo tenía guardado para llegar a fin de mes para comprarle una leche a una hermana que estaba en necesidad y dejé mi necesidad de lado por la necesidad de mi hermana? ¿O cuándo fue la última vez, no sé, que decidí, no sé, quedarme a la noche mensajeándome con una hermana que estaba pasando realmente por momentos de angustia y no ignoré el mensaje y lo leí al día siguiente a las 3 de la tarde? Hermanas, ¿cuándo fue la última vez que, no sé, tuve que exhortar a una hermana que estaba en pecado y que tuve que decirle, mirá, esto está mal, pero con amor? ¿O cuándo fue la última vez que le tuve que dar un consejo sabio, espiritual a una hermana? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que dejé mi propio interés por el interés de mis hermanas? Yo tuve que pedir perdón en esto esta semana, lo reconozco. ¿Por qué? Porque la semana pasada, no, en la última reunión, ¿sí? En la última reunión, lo tengo por acá, recibimos un papelito que decía, a mí me anima que, ¿se acuerdan? Que cada una escribió como el motivo de oración. ¿Saben qué hice cuando lo recibí? Yo lo leí y dije, el papelito, no voy a decir de quién era, pero decía, a mí me anima que pasen tiempo conmigo. ¿Sí? ¿Y saben lo que pensé yo en mi corazón? Yo tengo un montón de cosas para hacer, tengo una hija chiquita que está recontra remil enferma, tengo un montón de problemas, yo ahora no puedo, más adelante veré. Eso fue lo primero que pensé, hermanas. Y yo, cuando me puse a pensar en esto, yo dije, perdón, Señor, porque realmente, enfocada en mis propias grietas de mi vida, ¿sí? Dejé los intereses de mis hermanas de lado. Y tuve que pedir perdón al Señor. Y tuve que arrepentirme y hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí? Que realmente fue de mucha bendición para mí. ¿Sí? Pero hermanas, ¿cuándo fue la última vez que intentamos poner el interés de mis hermanos por sobre mis propios intereses? ¿Sí? Realmente, o sea, que podamos darnos cuenta de esto. ¿Sí? No somos nosotras ya, estamos muertas a nuestra vida. El servicio involucra sufrimiento. El servicio involucra sufrimiento. El servicio involucra aflicción. No nos van a azotar quizás, ojalá, amén, Dios permita que no nos azoten como lo azotaban a Pablo por predicar el Evangelio. Pero ¿cuándo fue la última vez que me incomodó servir a algo? Servir en algo. ¿Cuándo fue la última vez que, pucha, me tengo que esforzar por servir en esto? Para que vayamos pensando en nuestro corazón cada una. Voy a seguir mirando. Y ahora vamos a ver el último punto, el ejemplo de los ejemplos, ¿sí? A Cristo, nuestro mayor ejemplo supremo, ¿sí? Una vez más, el Evangelio nos atraviesa, chicas. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 2. Y lo voy a leer yo, síganme con la lectura, porque así lo leo rapidito, del 3 al 11. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con una actitud humilde,
Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Bien, volvemos a lo mismo. Esto es una carta que Pablo, estamos a full con Pablo, chicas, una carta que Pablo le escribe a los hermanos que están en Filipos. ¿Sí? Y Pablo les viene hablando sobre la unidad, ¿sí? Sobre la unidad de la iglesia en esta carta. ¿Sí? Fíjense que en el versículo 3 y 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que uno mismo, ¿sí? No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los hermanos. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, ¿no? Porque fíjense lo que dice el 5, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Viene hablando de la unidad, ¿sí? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta por consiguiente es, ¿qué actitud hubo en Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Qué actitud encontramos? En el versículo 7 dice... Bueno, lo leo hasta el 7, dice. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué actitud encontramos acá? Sino que se despojó. ¿Qué es el despojo? Vaciarse, me gusta. Sacarse algo de encima, bien. ¿Algo más? Dejar de lado. Bien, yo les traje según la Real Academia Española, yo la verdad que no soy muy creativa con las definiciones, dice, privar a alguien de lo que goza o tiene, desposeerle con violencia o autodesposeerse voluntariamente de algo, ¿sí? Fíjense, ¿no? Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, él era Dios mismo, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa esto? Como que se hizo a menos a él mismo. Es algo muy difícil de entender, porque él es un ser completamente maravillosamente grande, y es difícil de comprender esto para nuestras mentes muy limitadas, pero él se despojó a sí mismo. ¿Saben que una de las cosas que yo cuando leía esto pensé que hablaba de la humildad? Y dije, Jesús se hizo humilde. Saben que no habla de la humildad de este pasaje, habla del despojo. ¿Por qué? Porque la humildad habla de conocer una limitación, conocer un defecto propio y actuar en consecuencia a ello. Yo tengo que ser humilde porque yo conozco mis defectos, porque yo sí tengo defectos. Cristo no tiene defectos, hermanas. Él se tuvo que despojar a sí mismo. ¿Cuánto más yo tengo que aprender del despojo, ¿no? A mí, en el versículo 3, se me llama a la humildad. Fíjense, volvemos al versículo 3. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino más bien con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante. Yo sí tengo limitaciones, yo sí tengo un montón de pecados, yo sí tengo un montón de cosas que tengo que dejar de lado para considerar a mi hermano como más importante. Pero Cristo no, Cristo es un ser eterno, perfecto, completo. ¿Sí? Él no tenía por qué hacer lo que hizo, lo hizo por amor de nosotras, hermanas. ¿Sí? Él se despojó, él decidió, aunque él existía en forma de Dios, él decidió dejar de lado su propia naturaleza para venir a hacerse semejante, ni siquiera igual, semejante, porque era sin pecado a nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto más, cuánto tenemos para aprender de esta actitud de Cristo? ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender sobre esta palabra, despojo,
¿sí? Aprender sobre la humildad que tenemos, sobre la humildad que tenemos que tener en nuestras vidas, ¿sí? Humillación, perdón, ya, humildad, sí, estamos bien. Él existía en forma de Dios, ¿sí? Y decidió hacerse semejante a nosotros. ¿No les constriñe esto? Hermanas, ¿cuándo fue la última vez que pensamos en esto? ¿Qué áreas de mi vida tengo que entregar al Señor? ¿Por qué? Porque Él quiere que nos despojemos de nuestras vidas. Él quiere, recuerden, estamos horadadas, ¿sí? Ya no somos nuestras. ¿Qué áreas de mi vida le tengo que entregar al Señor que no se las estoy entregando? ¿Mm? Si Él en su soberanía, Él en su grandeza, Él en su eternidad, Él siendo todopoderoso, siendo eterno, no se me ocurre, no, soy muy limitada, ni siquiera tengo la capacidad de pensar características de Dios porque Él es tan grande, ¿sí? Que me cuesta tanto. Imagínense, si Él siendo tan perfecto, decidió hacerse semejante a nosotros, decidió hacerse como nosotros, ¿cuánto más nosotras, hermanas? Por mi hermana, por mi hermano en el servicio. ¿Qué áreas le tengo que entregar a Él? ¿Qué interés personal, como vemos en el versículo 4? Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué interés personal estoy poniendo por sobre mis hermanas? ¿Qué interés personal estoy poniendo por sobre un interés de una hermana? Pensemos en nuestra semana. ¿A alguna hermana le dije que no esta semana en algo? Pensemos en esta semana, pensemos en nosotras. ¿Qué estoy haciendo en mi día a día realmente? ¿Qué me motiva? El versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué me motiva al servir? ¿El egoísmo? ¿Qué me motiva? ¿El que me vean? ¿La vanagloria? Ay, que me vean yo, no sé, qué sé yo, todas las cosas que puedo estar pasando en mi vida. Ay, miren cómo vienen a las reuniones. No, hermana, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Examinemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos atraviesa de punta a punta a través de todas las áreas. ¿Sí? Y yo quería que nos llevemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanas, tenemos que hacer esto? ¿Por qué? Vamos a leer el último versículo y ya vamos terminando. Versículo 10 y 11. Vamos desde el 9, porque me gusta mucho. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, ¿no? Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Como en cada punto de este mensaje, yo lo que quiero que se lleven en esta noche, hermanas, es lo más importante, o sea, que podamos entender que todo lo que nosotras hagamos en nuestra vida, todo lo que, ya sea desde servir un vaso de agua, no sé, de leer un pasaje, dar una lección en la escuelita, no sé, lo que sea, todo debería ser para la gloria de Dios. Hermanas, si Cristo mismo, volvemos otra vez a Cristo, o sea, si Cristo mismo, lo leímos recién, vivió, murió, resucitó, una resurrección maravillosa, hizo todo para la gloria de Dios. Él, siendo Dios, hizo todo para la gloria de Dios. ¿Cuánto más nosotras que no somos nada? Que realmente podamos examinar nuestras vidas, retener esto que es muy sencillo, porque a mí me encantó estudiarlo y yo se los quería compartir porque es algo que el Señor viene hablando en mi vida hace meses. Realmente, que podamos imitar la actitud de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Y que podamos finalizar leyendo una vez más el versículo que leímos al principio de Gálatas. ¿Quién tiene el micrófono? ¿O por dónde anda? Ahí, Lore. Lore va a leer el versículo que tenemos ahí atrás.
Porque vosotras, hermanas, a libertad fuisteis llamadas, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y les repaso nomás, solamente se las leo para que podamos repasar y pensar, ¿sí?, las preguntas que nos hicimos a lo largo del mensaje. ¿Cuánto impacta la luz, la cruz de Cristo en mi vida? ¿No? ¿Vivo cada día agradecida a Dios por su gracia tan grande? ¿Qué me motiva cada día a servir? ¿El amor a Dios o lo que los demás piensen de mí? ¿Le amo de verdad como para agradar el lóbulo de mi oreja y servirle como esclava de por vida? ¿Qué grietas tengo en mi vida para que la gloria del Evangelio refleje más fuerte? Sufrimientos, heridas, angustias, persecuciones. ¿Qué intereses de mis hermanas tengo que poner sobre mis intereses? ¿Qué áreas de mi vida tengo que entregar para el servicio del Señor que aún no se las estoy entregando? ¿A qué hermana tengo que poner en mayor estima en mi vida? El Señor hable a la vida de cada una de nosotras y que podamos realmente esta libertad de la cual hablábamos al principio, que gozamos esta libertad de no tener que cumplir con toda la ley, de estar en la época de la gracia, que la usemos sabiamente. ¿Para qué? Para servirnos unas a otras por amor, amando a nuestros hermanos. ¿Sí? Que bueno, hermanas, esto es lo que el Señor puso en mi vida y espero que sea de tanta bendición como lo fue para mí, porque realmente fue hermoso poder estudiarlo. Que el Señor las bendiga.